Sé que soy un ansias, pero no somos conscientes ahora mismo de que quedan 3 meses. Quedan 3 meses para que entremos en el año 2026, en el que se promete el cambio reglamentario más brutal de la historia de la Fórmula 1, tanto de chasis como de motores también. Y según nos acercamos a este punto y vamos conociendo más información, nos estamos dando cuenta, por lo que dicen algunos equipos, de que se están enfrentando a un problemón. Muchos problemas. Pero ahora ha emergido uno nuevo que pone en jaque incluso lo que se van a encontrar en la pretemporada y en las primeras carreras del año. Y ahora os lo voy a explicar. Pero antes de todo eso, quiero poner un pelín de contexto. Ya digo, me ha entrado un poco la prisa porque, ya digo, estamos a 3 meses de que se ponga en marcha el año 2026 y yo además he visto esto. Y os voy a pedir además, si podéis, que le deis follow y le deis like también a este diseñador gráfico. Se llama MRL Paulocci en Twitter, lo estáis viendo aquí. Es un diseñador gráfico de Brasil que lo que ha hecho ha sido, según la última iteración del reglamento de 2026, según lo que dice la última versión del reglamento, ha empezado a diseñar ya cómo podrían ser los coches del año que viene, además con texturas de fibra de carbono y tal, que quedan bastante guapas. A ver, esto es una reconstrucción 3D, ya digo, de un modelador de Brasil, de acuerdo con la última especificación del reglamento. Parece bastante ajustado a la realidad, con lo que vimos también en los primeros renders que mostraron desde la FIA. Os vuelvo a poner por aquí, de hecho, dejadme un momentito que os voy a poner el link de este tweet en los chats de Twitch y el chat de YouTube para que le podáis dar follow a esta persona y agradecer el trabajo. El coche mola bastante y la verdad es que es bastante realista. Ya os digo, Murillo MRL Paulocci, y como digo, esta es la simulación que hace él de cómo van a ser los coches del año que viene. Nos podemos detener un pelín en ellos. En primer lugar, vemos un alerón delantero bastante diferente. Es una maqueta, ya digo, que está bastante bien ajustada a lo que promete ser la realidad de los coches del año que viene. El alerón trasero tiene unas dimensiones también distintas. Volvemos a tener otra vez, por ejemplo, estas pletinas que habíamos perdido en este reglamento 2022. Vuelve a haber un pelín ese separador, que yo creo que aquí en este punto va a generar bastante turbulencia. Ya no es un difusor atómico, lo estáis viendo. Sigue habiendo entradas de túneles Venturi, lo podemos ver en siguientes modelados, en siguientes fotos. Fijaos, por ejemplo, aquí el render, ¿no?, del AutoCAD que ha hecho. El fondo del coche sigue teniendo todavía entrada de túnel Venturi, sigue teniendo también una salida del difusor un poquito más abultada de lo que eran los coches reglamento pre-2022, pero evidentemente no son coches que tengan pues un efecto suelo tan potente. Pero seguimos teniendo, aquí se ve claramente los túneles Venturi, que vemos también unos pontones exiguos, muy pequeñitos. A priori va a haber menos el motor de combustión interna no va a tener tanta importancia y los motores eléctricos, ya sabéis, necesitan menos refrigeración, por tanto los pontones tendrían que ser más pequeñitos y aquí, por ejemplo, alerón trasero vuelve a ser un pelín más bajo. Volvemos a unas dimensiones, me da la sensación, o a un poco una forma del coche parecida a lo que era el reglamento 2018. El alerón delantero bastante más pequeño que en el reglamento actual. En cuanto a los planos principales, evidentemente luego tenemos todos estos flaps que hay después de la pletina que intentan reconducir el flujo hacia un sitio diferente de la rueda delantera para evitar también turbulencias que se hacen un poquito más grandes. Y evidentemente aquí no se aprecia, pero todos estos componentes aerodinámicos, el alerón delantero, alerón trasero, pues van a moverse, va a ser aerodinámica móvil para favorecer la reducción del drag. Ya digo, esto de aquí no deja de ser una simulación, no deja de ser una primera interpretación de un diseñador respecto a lo que dicen las cajas del reglamento. Cualquier parecido con la realidad va a ser muy distinto. Por ejemplo, en 2022, la maqueta oficial que presentó la Fórmula 1 fue esta en el circuito de Silverstone y luego nos encontramos coches como este, como el Mercedes, que, fijaros, pues tienen muy poquito que ver. Las dimensiones generales son muy parecidas, el alerón delantero, alerón trasero, guardan unas formas similares, pero pontón, por ejemplo, la parte central del coche, pues no tiene absolutamente nada que ver. Pero estamos ahora mismo un poco en ese punto en el que los coches ya se han diseñado, ya se han establecido las líneas base. Y a partir de ahora, lo que están haciendo los equipos es desarrollar esos monoplazas con los que empezaron a trabajar en enero. A ver, lo que ha pasado desde enero hasta ahora es que el primer día de 2025, los equipos recibieron esto de aquí. Evidentemente, esto está publicado desde marzo del año pasado, pero es un reglamento todavía más extenso. Y lo que haces es meter todo este tocho, que a mí me sale, tiene 207 páginas, en un sistema que lo que hace es generarte unas cajas, por decirlo así. Te genera
cada una de las cajitas de dimensiones en las que están cada una de las piezas. El alerón delantero tiene que encajar en esta caja, el alerón trasero en esta caja, los pontones en esta caja. Y a partir de ahí, tú esas cajas las empiezas a desarrollar, las diseñas, y es donde te sale la forma aerodinámica, la forma básicamente de los coches. Una vez tienes esas cajas diseñadas, metes el reglamento, lees perfectamente cuáles son los límites que te pone el reglamento, los límites que te pone la federación, pues tú ya tienes las cajas, ¿no? Las dimensiones que tiene que tener cada pieza, y luego cada uno de los departamentos empieza a encargarse pues del diseño pues si yo soy del departamento de alerón trasero, pues del alerón trasero, si yo soy del departamento de la esquina delantera, pues del bargeboard de la esquina delantera, en fin, de cada una de las mini piezas que componen estos coches del año 2026. Y hay un problema, y es un problema que revela Andrei Shovlin, que ya digo es el jefe de rendimiento en pista del equipo Mercedes. Y es que, claro, los equipos se están encontrando con un desarrollo muy rápido. Os leo primero las declaraciones y luego os traduzco exactamente qué es lo que está pasando. Dice Shovlin: el coche evoluciona de semana en semana. Según cambia el rendimiento del coche, los resultados de las simulaciones también cambian. Hay un elemento que es un objetivo móvil al que intentas apuntar e intentas asegurar que el chasis esté optimizado para el motor y la unidad de potencia. Y estamos creando algo que es muy complejo y será un año muy difícil. Lo que está ocurriendo es que, y todo esto es contexto del gran problema al que se están enfrentando ahora los equipos y el gran problema al que se van a enfrentar en los test de pretemporada y el año que viene, lo que está ocurriendo es que ahora mismo los equipos están diseñando los coches y están trabajando en unos coches que están en el espectro completamente opuesto a lo que tenemos en este año 2025. Ahora mismo lo que decimos es, no hay una actualización que te pueda dar un segundo por vuelta o medio segundo por vuelta. El desarrollo se ha llegado a tal límite, hemos llegado ya al techo de desarrollo de los coches y lo que tienes son ganancias marginales. No hay fórmula mágica que te dé un segundo o 2 segundos por vuelta o lo que sea. Pero al principio del reglamento sí. Sí que existen esas fórmulas mágicas. Y es donde estamos ahora mismo. Los equipos han diseñado un coche base. Ahora lo están desarrollando en la fábrica, pues con estos modelos, por ejemplo, de desarrollo, de diseño, etcétera, etcétera. Claro, cada semana están encontrando nuevo tiempo. No sabemos cuánto, pero por desarrollo aerodinámico, por desarrollo mecánico, por desarrollo puro de la unidad de potencia, están encontrando cada día un coche más y más y más rápido. Y hay un gran problema, y es que paralelo a ese desarrollo que estás haciendo del coche, y esa construcción incluso de no piezas, porque todavía no estás construyendo piezas, pero tú estás en el ordenador desarrollando una pieza, te da unas lecturas en la simulación del CFD, cambias cosas, encuentras más tiempo y a 4 meses para la temporada te das cuenta de que el coche está en unos baremos que no estaba a principio de año y que seguramente tampoco va a estar cuando lleguemos a diciembre o lleguemos a enero. Y hay un problema. Al mismo tiempo que tú estás desarrollando y diseñando y fabricando algunas piezas del coche, estás también probándolo en el simulador, porque obviamente tienes que hacer trabajo de setup, tienes que hacer trabajo de... Hay una parte del desarrollo de los coches que es pura simulación aerodinámica y hay otra parte que es meter al piloto del simulador, a Dani Juncadella, por ejemplo, en el coche de Aston Martin del año que viene, y empezar a probar eso que ellos están encontrando en pista para empezar a simular respecto a lo que van a ver en la pretemporada y lo que van a ver el año que viene en las primeras carreras. Pero claro, si estamos hablando de que los coches se vuelven, me lo invento, medio segundo más rápidos por semana, o 1 décima más rápidos, o 2 décimas más rápidos por semana, tú tienes que estar haciendo trabajo ahora representativo de lo que vas a tener en pista el año que viene, en enero, en febrero, en las primeras carreras del año. ¿Y qué te vas a encontrar en pista? Pues te vas a encontrar en pista un coche muy diferente a lo que tienes ahora. Entonces, lo que dice Andrei Shovlin y lo que dicen desde Mercedes y el gran problema que se están encontrando los equipos y los desarrolladores, los ingenieros y los pilotos, es que ahora mismo en los simuladores no tienen el coche que hay ahora mismo en Aston, en Ferrari, en Mercedes, con la aerodinámica y las características que ese coche genera ahora mismo. Lo que tienen es una predicción de cómo va a ser ese coche que tienen ellos ahora ya diseñado y desarrollado dentro de 4 meses. Y que lo que están probando en el simulador es lo que ellos creen que va a alcanzar ese coche de aquí a 4 meses. Pero no es el coche actual. Leo de nuevo las declaraciones de Andrei Shovlin. Dice, tenemos una representación virtual del coche que podemos meter en el simulador.
Pero estamos prediciendo, estamos intentando predecir dónde vamos a estar de aquí a 4 meses en términos de aerodinámica. Porque no tendría sentido hacer todo ese trabajo con un coche que nunca vas a poner en pista. No tiene sentido poner el modelo actual del Aston Martin en el simulador cuando este Aston Martin que ahora mismo tiene ya diseñado Adrian Newey, esta primera iteración de septiembre u octubre, mejor dicho, de 2025, ese coche no es el coche que vas a tener en los test de pretemporada. ¿Para qué lo vas a probar en el simulador? Tendrás que probar el coche que vas a tener en los test. ¿Pero cómo va a ser ese coche? Pues es lo que dice Andrei Shovlin. Estamos intentando predecir dónde vamos a estar de aquí a 4 meses en términos de aerodinámica, porque no tiene sentido probar un coche o rodar un coche con el que no vas a estar en los test. Necesitas hacer algo que sea representativo de lo que vas a rodar. Es decir, ojo que aquí viene el tema. Sé que es un pelín denso esto, pero quedaos conmigo que lo vamos a entender todos. Ahora mismo hay alguien que puede calcular muy bien qué coche van a tener en enero o en febrero y dar con la tecla y estar trabajando ya, ajustando setup, simulaciones de absolutamente todo para Australia 2026, porque han acertado con la predicción de dónde va a estar el coche, y hay alguien que ha calculado muy mal. Ahora mismo hay un equipo que ha calculado fatal y ha puesto un coche en el simulador que es 2 segundos más lento, me lo invento, o 2 segundos más rápido que el coche que van a tener en Australia, siguiendo la curva de desarrollo que ellos tienen ahora. Por cierto, curva de desarrollo que se basa puramente en CFD y en túnel de viento, porque no tienes el coche en pista. Es decir, aquí hay 3 variables. O sea, yo ahora mismo he diseñado un coche, tengo una maqueta de un coche que pongo en el túnel de viento y me da unas lecturas. Yo digo, octubre de 2025, este coche me da estas lecturas. Yo estoy encontrando tantas décimas por semana, imagínate. Entonces, en enero del año que viene el coche va a estar aquí. Pon esa simulación de coche en el simulador. Vale. Y si ahora resulta que lo que tú estás probando en el túnel de viento tampoco es la realidad, porque no está bien correlacionado, y lo que tú piensas que es X, llegas a la pista y no es X, y la progresión que tú esperabas que ibas a tener tampoco es un lío. Lo del año que viene es un lío. Los cambios de reglamento son un lío enormes. Y en ese contexto quiero volver a incidir en una cosa que dije yo ayer, que es que Adrian Newey, entre otras personas, ha traído al equipo Aston Martin a un tío que se llama Gilles Wood, que si os vuelvo a leer cuál es la posición que tiene, es director de simulación y modelado de vehículos. Es una de las claves. Ahora mismo es una de las posiciones claves en Fórmula 1. Este era el hombre que se encargaba de hacer esto en Red Bull en los años en los que Vettel y Webber ganan 4 títulos. Webber no gana nada, pero Vettel gana 4 títulos mundiales y Red Bull 4 títulos de constructores, que luego se fue a Apple y ahora ha vuelto a la Fórmula 1 con Aston Martin. Porque es capital, y el propio Newey lo vio, y el propio Newey fue el que dio el aviso en Mónaco y dijo, cuidado, que el simulador no está bien, no correlaciona, y puede ser un trabajo de hasta 2 años. Entonces, que no quiero yo ponerme aquí en el modo tremendista absoluto, pero claro, Adrian Newey estaba avisando, ojo, el simulador va mal. Aston Martin ha contratado a un tío que es experto en simulación y modelado de vehículos. Y estamos diciendo que una parte capital del desarrollo es cómo predecir el coche que vas a tener en Australia y en las primeras carreras del año, dependiendo de lo que tienes ahora mismo. Pues espero que Gilles Wood lo haga muy bien, porque de su trabajo va a haber una parte importante del éxito o fracaso que pueda tener el año que viene el equipo Aston Martin. Y a partir de ahí, claro, lo que hay que ver es dónde está cada uno de los equipos, y eso es imposible de saber. Lo siento, me encantaría tener ahora mismo aquí una gráfica y tener un poco haber diseccionado dónde está cada uno de los equipos y decir, pues por las simulaciones, por lo que dicen, creemos que el que está mejor preparado para el año que viene es Mercedes, luego Aston, luego tal, luego cual. No lo tenemos. No lo tenemos porque, en el fondo, si estamos hablando de predicciones, seguramente ellos no lo tienen claro tampoco. Pero hay ciertas pistas. Y esas pistas nos pueden revelar quién está por delante, quién está por detrás o por dónde va un poquito la cosa. Por ejemplo, ¿cuál es alguna de las pistas? El feedback que dan los pilotos. Y recuerdo una rueda de prensa, y esto lo publican, por ejemplo, en motorsport.com, estas declaraciones de Andrei Shovlin vienen de motorsport.com. Recuerdo una rueda de prensa en la que estaba Leclerc, esto pasó hace un par de meses, en julio, en la que dijo que no le gustaba cómo había que conducir los coches. E inmediatamente James Bowles leyó que Leclerc estaba probando una primera versión, muy primera versión,
del coche de Ferrari del año que viene en el simulador. Y que por tanto Ferrari al menos estaba rodando en el simulador, según las previsiones de James Bowles, con una versión muy anterior, muy desactualizada de lo que, por ejemplo, el equipo Williams ya estaba probando en Grove, que a lo mejor, pues Leclerc estaba, y me lo invento, esto es como las actualizaciones de los videojuegos, Leclerc estaba en la versión 1.1 y Williams estaba probando la 1.4, porque Leclerc se quejaba de cosas que Bowles dijo, de esto se me quejaban a mí Albon y Carlos hace X meses, nosotros ya hemos pasado por este estadio. Esa es una de ellas, depende de lo que digan los pilotos. Si dicen, no me gusta cómo va el coche, es muy raro de conducir, lo de los trompos en recta, podemos inferir, están probando todavía cosas muy tempranas a falta de 3 meses. Si de repente dicen, el coche va perfecto, a lo mejor están ya en una iteración un poquito más actualizada. Eso es una. La segunda, el segundo baremo que nos puede dar un poco de pistas, es Pirelli. Lo que diga Pirelli. Porque al final, Pirelli recibe el feedback de los equipos para poder desarrollar los neumáticos. Aquí hay otra variable. ¿Sabe Pirelli más que el resto de gente? ¿Tiene Pirelli la tabla exacta de dónde está cada uno? Tampoco. Tampoco, porque cada equipo puede dar unos datos diferentes. Y esto, por ejemplo, explica esos rumores que luego acabó desmintiendo Pirelli, de que había entre 3 y 4 o 2 y 3 segundos de diferencia entre el mejor coche del año que viene y el peor coche del año que viene. No todo el mundo te puede dar los datos en el mismo momento. Ahí está la clave. Si estamos hablando de que hay algunos equipos que trabajan con previsiones, a lo mejor, me lo invento, un equipo X, Mercedes, te puede dar los datos de dónde va a estar el coche en enero del 26 y un equipo B, Williams, te puede dar los datos de dónde está el coche ahora. Si estamos hablando de que ganamos décimas cada semana, Williams te va a dar un coche 2 segundos, 3 segundos, a lo mejor más lento que las previsiones que tiene Mercedes. Y esto ha pasado otras veces en la historia. Y esto, Pirelli siempre recibe datos de los equipos, muchas veces de ellos proyectados, y hay veces que esas proyecciones se rompen. Y le dicen a Pirelli, oye, en tal año, el objetivo por tiempo de vuelta este año va a ser tanto, y a la carrera 7, me lo invento, a la carrera 8 ya han batido ese tiempo por vuelta. Entonces también de cómo estén dando esos datos los equipos a Pirelli, se podría inferir quién está más avanzado y quién está más retrasado en simulaciones, en desarrollo, o quién tiene un mejor o peor coche, pero al mismo tiempo no dejan de ser proyecciones. Eso en cuanto a chasis. ¿Cómo está la cosa en cuanto a motores? Ni se sabe. Ni se sabe. Pero hay recapitulación de ciertas noticias. Para mí es el santo grial de este año. Voy a intentar hacer este tipo de recapitulaciones y este tipo de actualizaciones un poco, pues, según vayan avanzando los meses y vayamos teniendo las cosas más claras. Pero de nuevo, todo el mundo se está escondiendo y todo el mundo está enviando datos o bien alterados, intentando taparse, o está modulando el discurso para no revelar a la competencia en qué puntos se encuentran. De nuevo, para el público general es muy difícil, pero James Bowles lo pilló. Si Leclerc dice, no, es que el coche se siente raro de conducir en el simulador porque me pasa esto en curvas, Bowles puede pensar, claro, esto es lo que me decían los pilotos hace un mes. Si un fabricante de motores está en una reunión y, me lo invento, pregunta, oye, para la sobretemperatura del turbo, ¿podríamos hacer esto? Hay otro equipo, me lo invento, Ferrari, que dice, estos están con lo del turbo. A nosotros eso nos pasó hace 4 meses. Llevan 4 meses de retraso en el desarrollo. Me lo estoy inventando, pero por poner un ejemplo que pueda entender todo el mundo. ¿Dónde está la gente ahora mismo en cuanto a motores? No lo sabemos. Pero sí que he hecho un pequeño compendio de a qué huele cada uno de los motores del año 2026. Red Bull Powertrains. A ver, pues lo que se filtra de Red Bull Powertrains es que tienen una montaña que escalar. Un Everest por subir es básicamente lo que dijo Toto Wolff, y Loren Mekies ha concordado con las palabras de Toto. Primer año de reglamento, vienen con la tecnología de Ford, sí, pero es fabricar un motor desde cero. Y ya lo dijo el propio Loren Mekies, que sería estúpido pensar que pueden tener el mejor motor o que pueden ganar en la primera temporada. ¿A qué huele? Y esto es una opinión personal, a último coche. A último motor, no último coche Red Bull, pero Red Bull Powertrains, ahí con Audi, huele a que pueden ser el peor motor, el Renault de la temporada que viene. Un poquito por las sensaciones que dan y sobre todo por cómo funciona este tema de los motores. Decía Loren Mekies, esta gente de Mercedes, de Ferrari, llevan haciendo motores de combustión interna más de 100 años. Es estúpido pensar que nosotros nos vamos a poner al día por mucho dinero que tengamos y mucho desarrollo que haya metido Ford. Audi, ¿dónde está Audi? Bueno,
Recuerdo que hace un año más o menos dijeron que ya habían alcanzado todos los objetivos, ya habían hecho en el año 2024 su primera simulación de distancia de carrera, lo cual siempre es bueno. Me preocuparía mucho que a 3 meses de que empiece el año no hayan hecho ya una simulación de distancia de carrera completa. Admitieron en mayo que no tienen el mejor motor, lo cual es lógico, pero si queréis alguna señal buena por parte de Audi, pues en septiembre se confirmó que Wolf Zimmermann, que era el jefe de proyecto de unidad de potencia de Ferrari, iba a irse a Audi, y que además Lars Schmidt, que es el jefe del proyecto endotérmico, es decir, la parte de refrigeración y de temperaturas, se va también a Audi, y eso es una cuestión clave. En el primer año ¿van a ganar? No van a ganar y no van a tener el mejor motor. Entonces yo creo que si tuviéramos que poner ahora mismo el juego de las tablas, y de nuevo, ya digo, es que son informaciones muy preliminares y queda todavía mucho tiempo y mucho desarrollo, bueno, no tanto tiempo, pero mucho desarrollo, y todo el mundo se está guardando un montón, la sensación desde fuera es que Audi y Red Bull Powertrains tendrían que estar ahí entre las últimas posiciones, y a partir de ahí veremos cómo se mezcla la cosa. Sin un orden particular, salvo Mercedes, que pinta que es el mejor motor, el siguiente del que quiero hablar es Honda. Empezamos el año con la noticia de que estaban sufriendo. Imaginamos que, como todos, no va a ser el mejor motor, pero lo que ha dicho Antonio Lobato, información que tiene Antonio desde el paddock, es que ya se empieza a hablar en el paddock de la Fórmula 1 de que no van nada mal. Entonces, quizá no es Mercedes, pero con suerte tampoco va a ser Audi o no va a ser Red Bull Powertrains, que quién sabe si no van a ser tampoco Ferrari. Es cierto que ellos empiezan este desarrollo con un cierto retraso por las idas y venidas que tienen en 2020, 2021. Es cierto también que han metido una sede en el Reino Unido para mejorar procesos, algo que, por ejemplo, no había en la época de McLaren Honda, y que los planes, esto es información de marzo, era homologar en el ultimísimo momento para aprovechar todo el invierno, y os lo contó también Jesús en un vídeo que tenemos publicado a principios de septiembre, que van con unas intenciones agresivas un poco en cuanto a la concepción del motor también, y en cuanto a, sobre todo, la parte de regeneración eléctrica, que va a ser una de las claves de estas unidades de potencia del año que viene, del año 2026. Ferrari, pues prometen fuegos artificiales en el desarrollo de su motor, y aquí sí que me quiero detener un poquito más porque hay información de Ferrari relativamente reciente que a mí no me acaba de oler del todo bien. Publicó la prensa italiana en septiembre que habían adoptado un desarrollo agresivo, extremo, que están jugando mucho con materiales de última generación, sobre todo para mejorar la eficiencia térmica del motor. Lo que están buscando, lo que dicen desde la prensa italiana que está buscando Ferrari con su motor, es aumentar la capacidad térmica del motor para, o mejor dicho, restringir al máximo las necesidades de refrigeración del motor, jugando con nuevos materiales para ello, para que por tanto los radiadores sean más pequeñitos, menos peso y menos tamaño, y el peso va a ser importante porque el límite de peso se baja, pero todo el mundo está sufriendo para llegar a ese límite de peso, entonces cualquiera que ahorre un pelín de gramos pues va a ser una cosa importante, y la parte de refrigeración es clave en ese sentido. Entonces, que en Ferrari están yendo muy al límite con eso. Pero escribe Leo Turrini el 10 de septiembre, que es una de las personas que tiene mejor información de Maranello y de la parte italiana de la Fórmula 1, que la cosa a él no le huele del todo bien para Ferrari. Dice primero sobre la salida de Zimmermann y Schmidt, de la que ya hemos hablado, hacia Audi. Primeras hipótesis, los rumores, los mencioné silenciosamente, cito textualmente, sobre las grandes dudas del motor de Ferrari 2026 son verdad. Hipótesis de por qué se van Zimmermann y Schmidt. Dice, primera hipótesis, pues eso, que los rumores son verdad. Y por tanto, su salida es el resultado de una decepción que espero quede contradicha por los hechos. Y después, para mí, lo que es la noticia bomba de Leo Turrini, y esto ha pasado muy por debajo del radar, vuelvo a decir, lo dice la prensa italiana, lo dice Leo Turrini, pero fecha de 10 de septiembre de 2025... informa a Leo Turrini de que Ferrari todavía no ha hecho una prueba de la unidad de potencia completa en el banco de pruebas. Quedan 3 meses, 4 más o menos para homologar, contando con que los tests son en febrero, y ahora mismo Ferrari, según dice Leo Turrini, y hay que creer lo que dice él o no creerlo, pero según dice él, Ferrari, a falta de 3 meses, o con 3 meses solamente ya para homologar el motor, un poquito más, vamos a decir, no ha ensamblado el motor entero, parte eléctrica, parte térmica, y lo ha puesto en un banco de pruebas
y le ha empezado a meter kilómetros, los 300 kilómetros de carrera o más. Literal en bolas, no lo sé. No lo sé porque yo no soy ingeniero y no sé cómo de tarde van. Sé que se pueden hacer pruebas en monocilindro y ahí salen muchas cosas. Y con un monocilindro luego puedes empezar a proyectar lo que van a pasar con el V6. Que puedes probar el motor térmico por un lado y el motor eléctrico por otro. ¿Es lo ideal esto? A mí no me acaba de molar. A mí no me acaba de molar no tener el motor ensamblado completo y no haber hecho todavía una prueba completa en el banco de potencia. De nuevo, es lo que dice Leo Turrini, es lo que dice la prensa italiana, ni me lo creo ni lo desmiento, yo simplemente lo que hago es hacerme eco de ello. Pero todo nos deja con esta gente de aquí, de nuevo, da la sensación arriba del todo. Aquí el orden sí que ha sido muy claro. He querido hablar de Mercedes como última instancia, porque parece que va a ser el mejor motor. Lo ha dicho todo el mundo, huele a mejor motor desde aquí, tienen una grandísima ventaja además, y es que el año que viene Mercedes va a ser suministradora de 3 equipos, con ellos 4. ¿Y qué significa eso? Pues que mientras Aston Martin, por ejemplo, u Honda, mejor dicho, solamente va a tener a Aston Martin para darle información del motor, pues Mercedes va a tener a 4 equipos, contando con el suyo, dándole información para el motor. Entonces es mucho más fácil, porque habrá encontrar la rata, encontrar los problemas y solucionarlos. Un poco lo que pasó en el año 2014. La sensación, que esto puede ser una nueva era híbrida 2014, donde Mercedes parte con mucha ventaja y donde los equipos cliente de Mercedes pueden estar ahí arriba. Hay otras cosas que lo atenúan, como por ejemplo la parte de chasis, que también cambia mucho. En el 14 también cambió, y en el 14 Mercedes hizo el mejor chasis, y la aerodinámica móvil, que lo puede cambiar todo. Y sí que hay voces también, supongo que tranquilizando para no tirarnos todos de los pelos de que volvemos a ir al abismo y al precipicio absoluto con la Fórmula 1, que dicen calma y tranquilidad, que no va a haber tantísimas diferencias y vamos a hacer todo lo posible para que no haya una super época de dominio como hizo Mercedes. Pero de momento, en cuanto a motores, la sensación es muy clara. Mercedes estaría aquí. Pongamos Ferrari, Ferrari, Honda debajo, donde queramos un poco. Y luego la sensación es que Red Bull, Powertrains y Audi están en otro escalafón que nos dejaría pues esa lista de 3, pero ya digo, con Mercedes en la parte alta. De nuevo, esto se está haciendo un día 30 de septiembre de 2025, con la información muy exigua que tenemos ahora, con lo que poquito a poco van soltando los equipos y sabiendo que hay una proyección de desarrollo muy importante que va a cambiar las cosas de cara al año que viene. Pero de nuevo, estamos en la recta final, quedan 3 meses, la Fórmula 1 2026 está ahí arriba. Yo quería actualizaros ya de cómo huelen las cosas, y a lo que huele es a motor Mercedes y aerodinámica, que evoluciona mucho y que va a dar muchos quebraderos de cabeza. Desde luego, el que tenga las mejores herramientas de simulación, tal y como pasa en la Fórmula 1 moderna, tiene mucho ganado.